¿Qué se cuece, culpables? Hoy estoy particularmente contento porque viene a visitarme a la cárcel el narrador que más admiro, Fabián Plaza. Aunque tendría que decir ex narrador, porque la verdad es que está un poco retirado del rol. Pero bueno, sigue con su labor de escritor y de hecho podéis aprovechar parte de su sabiduría en el libro que ha escrito sobre técnicas de escritura creativa, Los mundos que escribes, publicado por HT Publishers, por el bueno de Tiberio. Y yo le he propuesto, él podría habernos hablado de dónde tener fuentes de inspiración para las ideas, es famoso por haberse inspirado en una botella de agua para hacer una aventura, podría hablarnos de cómo se interpretan personajes, yo lo he visto interpretar a Adama de Galáctica y es que estabas viendo al puto almirante Adama. Podría hablarnos de cómo dirigir campañas, yo la mejor campaña que he jugado de rol me la ha dirigido él. Pero yo le he dejado que él escogiera el tema del que quería hablar y ha decidido hablarnos del conflicto. O sea que hoy, en Culpa del Rol, en Nos lo cuentan, Fabián Plaza y el conflicto. Bueno, Fabián, estoy muy contento de tenerte aquí en la cárcel finalmente. Yo estoy contento de haber venido. Tenía muchas ganas de venir aquí. Gracias. Estoy muy preocupado. Me tienes preocupado. Quiero saber, ¿te tratan bien aquí? Sí, me tratan muy bien. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí. Pues eso tiene que cambiar, maldito traidor. Eso tiene que cambiar. Voy a hablar con fiscalía. Voy a hacer que te metan en el agujero. Te vas a pasar un mes en aislamiento. Pero ¿qué es eso de...? ¿Qué vas contando ¿Pero yo por qué te ahí? he hecho? ¿Qué vas contando por ahí? Vas diciendo, oh, es que hice una partida que era un bodrio. ¿Yo cuándo he dicho eso? Fabián Plaza nos hizo una vez una aventura de mierda en la cual íbamos siguiendo pistas de A a B, de B a C, aburridísimo. Ah, ¿y el sistema de persecuciones de coches? Y el sistema de persecuciones de coches que tenía una mecánica tonta. ¿Qué? Ya os he contado alguna vez que Fabián Plaza nos hizo una aventura en la cual pues había un momento en que había una persecución de coches y él había ideado un sistema de reglas y bueno, tú veías el sistema y decías, Fabián, tengo que coger el coche más maniobrable e ir siempre a la máxima velocidad que permita. Ser muy bueno contando historias no te garantiza ser muy bueno creando sistemas matemáticos. Sí. Bueno, te perdono porque también has hablado bien de mí, pero en fin, vigila. Fabián, tú eres narrador y escritor. ¿Cómo se mezclan estas dos figuras? Pues mira, últimamente sigo Culpa del Rol, sigo tu canal, no solo por los grandes consejos que das para el rol, sino porque esos consejos me he dado cuenta de que también se pueden ver a otro nivel, se pueden utilizar también como consejos de escritura creativa. Las técnicas que das en muchas ocasiones se pueden utilizar pues para escribir un relato, para escribir una novela, etcétera, etcétera. Y lo estoy viendo con esta doble naturaleza porque en el fondo... escribir una partida de rol o escribir un libro tampoco son cosas tan diferentes y lo que aprendes de una cosa yo creo que lo puedes utilizar para la otra. Yo, por ejemplo, de jugar a rol he aprendido técnicas para desarrollar personajes que luego he podido utilizar a la hora de crear un relato y de los libros pues he aprendido truquitos sobre cómo desarrollar una trama que luego se pueden utilizar en una partida de rol, entonces están un poco interrelacionados. La diferencia es un poco como el vídeo que decías de cómo guiar a los jugadores. La diferencia está en que cuando tú escribes un libro los personajes van a hacer lo que tú quieras y en una partida de rol van a hacer lo que les dé la gana, pero en general son bastante intercambiables. En este sentido pues me gustaría aportar un pequeño truquito de escritura creativa y hablar de un concepto de escritura creativa muy aplicable al rol, que es el conflicto narrativo, que es un elemento que puede hacer que una partida sea bastante más interesante. ¿Y qué es el conflicto? Pues mira, no sé si recuerdas uno de los primeros vídeos del canal de Culpa del Rol en el que explicabas lo que era jugar a rol y contabas un ejemplo de una historia en la que alguien se levantaba e iba a buscar el pan y decías que eso no sería jugar a rol, sino que en todo caso sería una historia y sería una historia aburrida. Y tenías razón, era una historia aburrida y era una historia aburrida precisamente porque le faltaba conflicto en esa historia. Y lo primero que podemos, la primera conclusión que podemos sacar de esto es que hay una relación entre que una historia sea interesante y que haya conflicto. Hemos visto que si una historia no tiene conflicto no es interesante, con lo cual eso ya nos da algo con lo que podemos jugar a la hora de crear la partida. ¿Qué es conflicto? Mira, la frase esta de broma que he dicho al principio de que te iba a llevar a fiscalía y te iban a meter en internamiento... Era de broma.
Sí, hombre, sí, era de broma. Yo jamás avisaría a Fiscalía para algo que pueda hacer con un francotirador. Entonces, esa pequeña frase era un conflicto, era un conflicto. Hay varias definiciones de qué se entiende por conflicto. Y yo la definición que a mí me gusta utilizar, y que de hecho es la que utilizo en los mundos que escribes, es la que dice que hay conflicto cuando alguien quiere algo, alguien se opone y ambas facciones se enfrentan. Lo importante aquí es que ambas facciones se enfrenten. Si yo, por ejemplo, soy un tirano que quiero dominar el reino, y a ti te parece mal eso, que no te gustaría que yo fuera el tirano que domine el reino, pero todo lo que haces es estar en una taberna despotricando con tus amiguetes mientras tomas un carajillo en el palillo colgando en la boca y diciendo, oh, este tirano nos va a traer a la ruina, alguien tendría que hacer algo con este tirano, pero no haces nada más. Ahí no hay conflicto, porque en realidad nuestras dos motivaciones nunca se encuentran. No chocas conmigo directamente y por lo tanto, pues eso, ahí no tenemos un conflicto. Pero sí que hay partida de rol, porque yo esto me lo han hecho los jugadores 1000 veces. Sí, de hecho, a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado en concreto en la campaña de Ryoko Wari, de Leyenda de los Cinco Anillos, me ha pasado mucho porque para quien no lo haya jugado, es una campaña en la que se les sugiere a los jugadores que sean magistrados imperiales que están intentando resolver todos los jaleos que hay en la ciudad, y muchas veces lo que hacen los jugadores es pues ir a buscar el pan, en el sentido de que se ven tan desbordados que se meten en la residencia de los magistrados y empiezan a hablar ¿y quién habrá hecho esto? ¿Y fulanito estará enemistado con menganito? ¿Y por qué Zetanito no nos dejó pasar a aquel sitio? Y si los dejas se ponen a hablar, y efectivamente, y ahí el ritmo de la partida puede decaer. Al principio puede ser muy interesante por las interacciones entre personajes, pero si les dejas van a estar 2 horas yendo a buscar el pan. Entonces, para romper eso tienes que meter un conflicto. Lo que decíamos del tirano que quiere dominar el mundo, pues si en vez de hablar en el bar montas una resistencia que se enfrente a mí y tal, pues ahí sí que tendremos un verdadero conflicto, porque ya estamos chocando. También querría matizar que he dicho que alguien quiere algo, alguien se opone y ambas facciones se enfrentan. Bueno, el alguien se opone puede ser algo se opone. Imaginemos que estoy en una isla desierta, está ahí un volcán y se va a llenar todo de lava y me voy a morir. Yo quiero vivir. El volcán me lo va a poner muy difícil, pero el volcán tampoco es que se esté empeñando en matarme a mí personalmente, porque no tiene nada contra mí, simplemente va a negar todo de lava. Entonces ahí también hay conflicto, y lo que pasa es que no hay una persona, sino que simplemente es una fuerza de la naturaleza. Lo importante del conflicto narrativo es que el conflicto mueve la trama. En el ejemplo de lo del fiscal, que iba a hablar yo con el fiscal, etcétera, etcétera, yo cuando te cuente esto, suponiendo que seas el protagonista de esta historia, tú no vas a querer que pase esto, o sea, no vas a querer quedarte en aislamiento, etcétera, etcétera, y como te he puesto ese conflicto delante, pues tú lo que vas a hacer va a ser moverte. Pues igual me sobornarás diciendo que vas a hablar mejor de mí en los vídeos, o igual directamente me asesinarás para que yo no llegue a hablar con el fiscal, pero el caso es que harás algo. Delante de un conflicto dejarás de tener el culo pegado al asiento y te moverás y harás algo, y eso es una cosa que también se puede utilizar dentro de las partidas de rol. Supongo que habrá varios tipos de conflicto. Sí, en escritura creativa hay muchas clasificaciones de los distintos tipos de conflicto que puede haber en una historia. A la hora de la verdad, yo he descubierto que los que son más prácticos, tanto para escribir un relato como para jugar una partida, es la clasificación que distingue entre conflictos internos y externos. Entonces yo trabajaría principalmente con eso. Un conflicto externo. El conflicto externo es el que viene de fuera del personaje. El obstáculo a superar está fuera del personaje, y este tipo de conflictos son los más habituales en el rol. El conflicto externo por antonomasia es el combate. Si yo estoy en un camino y vienen unos bandoleros y me asaltan, eso es un conflicto externo, del tipo combate, y ese pues, probablemente sea el más utilizado en el rol. Pero no es el único tipo de conflicto externo que pueda haber. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos dicho antes de la isla desierta que tiene un volcán, pues cualquier historia de desastres naturales es un conflicto externo.
También puede ser algo más sutil, como por ejemplo que haya algún tipo de prejuicio contra alguna raza o alguna profesión, en plan, en este pueblo no servimos a los elfos, o los magos no hacen más que traer desastres, o los alienígenas del planeta tal no son bienvenidos aquí. Eso también es un conflicto externo, viene de fuera del personaje de esa raza o profesión o lo que sea. O incluso tramas de corte un poco más político, de quiero unificar a los 7 reinos o quiero conseguir que se apruebe este proyecto de ley. Todo eso son conflictos externos. Los conflictos externos son un poco los más fáciles de llevar para jugadores y narradores novatos, son más fáciles de manejar. En el otro lado están los conflictos internos. El conflicto interno no viene de fuera, sino que como propio nombre indica viene de dentro. El obstáculo que hay que superar, el algo se opone, es el propio personaje. El propio personaje con ciertas limitaciones internas o ciertos demonios internos con los que tiene que lidiar, pues qué sé yo, por ejemplo, el personaje tiene algún miedo que le resulta difícil de superar o está secretamente enamorado de alguien y no sabe cómo gestionar esta situación o tiene unas creencias religiosas que no encajan con las creencias religiosas que hay en el resto del mundo. A mí me gusta mucho en mis novelas jugar con los conflictos internos y lo que suelo hacer es crear personajes que tienen una convicción muy firme sobre algo y llevarlos a un punto en el que ya no tienen tan claro si sus convicciones internas son tan sólidas o deberían ser tan sólidas porque a lo mejor están equivocados respecto a lo que pensaban y eso es una cosa que da mucho jugo. Los conflictos internos dan lugar a situaciones y a personajes que yo creo que son muy interesantes. De hecho, muchos antihéroes se mueven por conflictos internos. Batman es un conflicto interno con patas. Sí que es cierto que se enfrenta a villanos externos y a enemigos de lo más variopintos, pero la verdadera gracia de Batman son todos esos demonios que tiene dentro con los que está luchando mientras se enfrenta a esos conflictos externos. Y esa oscura vida interior que tiene Batman es lo que le hace interesante. Aquí tengo que hacer una pequeña advertencia. Los conflictos internos, aunque pueden dar lugar pueden dar mucho jugo, no son plato de gusto para todo el mundo, y yo lo entiendo. En las clasificaciones de tipos de jugadores que hacías en uno de los primeros vídeos hablabas de los actores del método. Bueno, yo soy actor del método y a mí me gustan mucho los conflictos internos, me gusta meterme en la piel del personaje y representar todas estas cosas, pero claro, yo entiendo que haya mucha gente que cuando se reúne con los amigos a tirar unos dados y a comer unas pizzas, pues a lo mejor no quieren el método Stanislavski de ¿qué motiva a mi personaje en esta escena? Tal, y lo que quieran sea simplemente pasar un buen rato, o sea, es perfectamente legítimo. Pero si los jugadores están de acuerdo y los narradores están de acuerdo en meter este tipo de conflictos, pueden ser bastante más interesantes. ¿Por qué? Porque un conflicto externo es mucho más fácil de superar o de saber cómo lo tienes que superar. Si me viene un señor con una espada que me va a matar, no tengo muchas opciones, saco la espada y lucho con él, o salgo corriendo, pero no hay un gran margen. En cambio, cuando el enemigo que tienes que derrotar eres tú mismo, es mucho más difícil y por eso puede dar lugar a bastante más juego. Ahora bien, la dificultad que tiene es que tanto el narrador como el jugador tienen que conocer muy bien al personaje interiormente para saber qué le motiva, para saber qué conflictos tienen, porque si no, no van a saber sacarle partido a todo esto. Pero yo creo que si se hace bien, puede dar lugar a situaciones bastante interesantes. Entonces, ¿qué tipo de conflicto es mejor? Bueno, supongo que es un poco de una pregunta de a quién quieres más, si a papá o a mamá. Esto va a gusto del consumidor. Uno es más difícil que el otro, pero es cuestión de gustos personales. Ahora bien, si todo lo que ponemos, por ejemplo, son conflictos externos de tipo combate, y siempre es combate, 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 pues a lo mejor al final acabamos cansándonos de ese mismo conflicto y a lo mejor ya no crea esa tensión que podría haber creado otro tipo de conflicto. Entonces, lo que se suele decir en escritura creativa y que se puede aplicar al rol perfectamente es que lo ideal sería que hubiera una mezcla de ambos tipos de conflictos, tanto internos como externos. Y a ser posible en distintas subcategorías, tanto de los internos como los externos,
un poco para que todo el mundo disfrute de la situación. Y de hecho, hay un ejemplo de un ecosistema de conflictos que encuentro bastante interesante. Lo que pasa es que, bueno, contiene spoilers de una de las primeras temporadas de Juego de Ponemos una Tronos, con lo alerta. cual se podría poner la típica alerta que pones tú. Y es toda la escena en la que toda la serie de capítulos en las que Jon descubre la Guardia de la Noche y todo lo que rodea a la Guardia de la Noche. Ahí lo que se encuentra pues es una hermandad que está defendiendo los reinos de los hombres, que son contra los salvajes que hay al otro lado del mundo, porque evidentemente son una gran amenaza, y que, bueno, tenemos a Sir Alistair, que está convencido, su honor de caballero es impedir que esos salvajes crucen el muro, porque son un peligro, etcétera, etcétera. Pero de repente Jon cruza al otro lado, se encuentra con los salvajes, se hace más que amigo de los salvajes, descubre que no solo son salvajes, sino que son seres humanos normales, y además se están enfrentando a algo más peligroso, que son los caminantes blancos, que son amenaza para todo el mundo, y entonces vuelve con estas ideas cambiadas, al mismo tiempo que esos mismos salvajes cruzan el muro y arrasan la aldea del pequeño Oli, que está ahí y que ve cómo matan a sus padres. Y no es que le hayan contado que hay unos salvajes que son muy malos, es que lo ha visto, y ha visto como el mismísimo Tormund mata gigantes, mata a todos sus seres queridos. Y entonces ahí nos encontramos una situación en la que hay una gran cantidad de conflictos. Por un lado tenemos conflictos externos, que básicamente son de combate, de pues mira, la Guardia de la Noche lucha contra los salvajes y los salvajes luchan contra los cuervos, y ambos luchan contra los caminantes blancos. Bien, en ese plato estamos bastante servidos. Pero también hay conflictos internos muy interesantes, porque tenemos todas las motivaciones pues eso, de Oli, todo lo que ha visto Oli, el Ser Alistair que se emperra en que esto es un peligro, Jon. Y si esto fuera una partida de rol, todos estarían consiguiendo un poco de lo que quieren. El jugador que ha llevado a Tormund Mata Gigantes no parece que en la partida se haya interesado por muchas más cosas que coger un arma y matar cosas con esa arma, o trepar muros, cosas físicas y tal y cual, las tiene. Oli, que no ha combatido en toda la campaña, pero se monta unas películas internas muy profundas respecto a su lealtad a Jon, al que admira, pero Jon está permitiendo que Tormund Mata Gigantes pase aquí, y luego está el propio Jon, que tiene una mezcla de ambas situaciones, que pues si he de combatir, combato, pero también me como la cabeza de mis dudas. Entonces, ese ecosistema de mezcla de conflictos, yo creo que es lo que puede dar más jugo a una partida, porque todo el mundo va a conseguir lo que quería. Entonces, ¿los antagonistas de una partida de rol tienen que tener conflictos? Bueno, los antagonistas no dejan de ser personajes, entonces cuanto más los desarrollemos mejor, y sí, deben tener conflictos como cualquier otro personaje. De hecho, en el juego este de alguien quiere algo, alguien se opone, ambas facciones se enfrentan, depende de si lo miras desde el punto de vista del antagonista o del protagonista, el alguien quiere algo y al alguien se opone, se intercambian. Desde el punto de vista del antagonista, el que se está oponiendo es el protagonista, y al revés. Entonces, un poco los conflictos externos de ambos son mutuamente ellos. El héroe tiene como conflicto externo al antagonista y viceversa. Pero también es ideal o es buena idea que los antagonistas tengan conflictos internos, porque igual que les hace interesante a los personajes el tener un conflicto interno, a los protagonistas, al antagonista le pasa lo mismo. Y un antagonista que tenga sus propios demonios internos contra los que luchar, se convierte en alguien bastante más interesante. Aquí la diferencia entre un protagonista con demonios internos, con conflictos internos, y un antagonista con esos mismos conflictos es que en principio se supone que el antagonista no es capaz de superarlos. Se enfrenta, se choca contra esos muros, pero esos demonios son más fuertes que él y le lastran constantemente, mientras que el protagonista se supone que a base de esforzarse y siendo heroico, al final logra evolucionar y logra superar eso que le lastraba, y así marca la diferencia moral con el antagonista. Él sí ha sido capaz de superar esto. Pero vamos, en cualquier caso, la moraleja es que los antagonistas sí deberían tener tanto conflictos internos como externos en la mezcla que más nos guste. ¿Y cómo planteamos el conflicto en una partida? Bueno, lo esencial es tener claro que lo que hay que hacer es escalar el conflicto.
no todos los conflictos del mismo tipo tienen la misma intensidad. No es lo mismo que me vengan 4 bandoleros desarrapados con palos y piedras a atacarme que tenga que enfrentarme a un archidiablo que va a devorar el mundo porque quiere acabar con la existencia tal y como la conocemos. Ambos pueden ser combates físicos, pero está claro que no estamos hablando del mismo nivel. Entonces, lo ideal sería que el conflicto fuera subiendo en intensidad, haciéndose cada vez más intenso. Evidentemente no siempre va a ser una cuesta arriba, porque necesitaremos momentos de descanso, momentos, pues vamos a recopilar información o vamos a recuperarnos de las heridas y aprender hechizos o lo que sea, pero en general la curva va a ser hacia arriba. No es recomendable hacerlo al revés. Si primero los personajes se enfrentan al archidiablo que quiere devorar el mundo y lo vencen, y luego le vienen unos desarrapados armados con palos y piedras, se van a quedar en plan, ¿y esto qué se supone que debemos hacer aquí? Y es más, ninguno de los resultados de este segundo combate es satisfactorio. Si los personajes vencen a esos desarrapados, como es previsible que harán, dirán, bueno, ¿y qué desafío ha sido este? Habíamos vencido al demonio, no tiene tal. Y si no los vencen, va a ser, pero hemos vencido al archidiablo y va a venir este con un palo y me va a vencer, de verdad. Y es corta bastante el rollo. O sea que en general desescalar el conflicto no es buena idea. Hay excepciones en la literatura, y una que a mí me gusta bastante, pero yo sé que soy raro en mis gustos de Tolkien, porque me gusta hasta Tom Bombadil, pero quien no haya leído El Señor de los Anillos, aquí hay un pequeño aviso de spoiler, hacia el final de la trilogía, el capítulo del saneamiento de la comarca. El saneamiento de la comarca es un desescalado del conflicto clarísimo. Han derrotado a Sauron, se han enfrentado a Saruman, han vivido las 1000 peripecias en Gondor, ella la araña, o sea, han vivido de todo, están de vuelta de todo, y cuando llegan a Hobbiton se encuentran unos bandidos con palos y piedras. Y la situación les deja descolocados hasta el punto que no sé si es Merry o Pippin que le dice, Frodo, no, ni te le bajes del pony, ya me encargo yo de todos ellos, o sea, ¿dónde van estos? Pero aquí funciona porque Tolkien es consciente de que está desescalando el conflicto y está jugando a desescalar el conflicto a propósito y haciendo ver que no, que han cambiado, que ya no son los hobbits que eran. Pero si no, en general, pues no es buena idea desescalar el conflicto y recordemos, debería ir hacia arriba. ¿Y cómo escalamos los conflictos? Vale. Una cosa que aprendí de Brandon Sanderson, bendito sea su nombre, si no conocéis a Brandon Sanderson ya estáis tardando en leer sus libros porque son muy buenos, es uno de los mejores escritores de fantasía que hay en la actualidad, con el permiso de Joe Abercrombie. Él, aparte de escribir grandes libros, da clases también de escritura creativa y las tiene colgadas en internet para verlas gratuitamente para quien las quiera ver. Y una de las cosas que dice sobre el conflicto, sobre cómo escalar el conflicto, él dice: no siempre más grande es un conflicto más intenso. Y él pone un ejemplo parecido al que voy a decir yo. Imagina a Superman, que hay un villano que ha puesto un autobús de adolescentes, 50 adolescentes que están a punto de morirse porque caen a un puente, y viene Superman y los salva. Y queremos escalar ese conflicto. ¿Qué hacemos en el siguiente conflicto? Ponemos 2 autobuses de adolescentes, ponemos 10 autobuses de adolescentes. ¿Estamos escalando el conflicto con eso? ¿Estamos repitiendo una fórmula que al final no es lo mismo? Entonces lo que dice Brandon Sanderson es: no lo hagas más grande, hazlo más personal. Dice, en vez de poner 2 autobuses de adolescentes, ¿qué pasaría si el villano secuestra a Lois Lane? Si lo miras de forma matemática, son 50 vidas frente a una vida. Matemáticamente no debería ser más intenso, pero sin embargo es más intenso porque es más íntimo para el personaje. Y esto se puede aplicar al rol. A la hora de hacer un conflicto más intenso, buscar algo que sea querido para los personajes, y en vez de, tenéis que salvar el reino, tenéis que salvar el mundo, a lo mejor es más intenso un conflicto que sea, tienes que salvar algo que te es muy querido a ti. O sea, 2 autobuses con tus hijos, con tus 50 hijos. Exactamente, y con 50 clones de Lois Lane. Entonces, cuando un conflicto termina, ¿deja de afectar a la trama? Yo diría que sí que debe afectar a la trama de la partida. De hecho, cualquier conflicto, tanto si se resuelve como si no se resuelve, como si se fracasa, debería provocar un cambio en la situación inicial. No puede ser que los personajes vuelvan al punto de partida. Si resuelven el conflicto
y vuelven a estar exactamente igual a como estaban, ¿a qué ha venido este conflicto? Y si no resuelven el conflicto y vuelven a estar exactamente igual que como estaban, se preguntarán, bueno, ¿tengo vidas infinitas? Entonces no, tampoco hay tensión y por lo tanto tampoco habría conflicto. Si la situación después de un conflicto es exactamente la misma que teníamos antes del conflicto, no ha sido un conflicto de ninguna de las maneras. Para que haya sido un conflicto, la situación tiene que ser diferente. Los personajes o la trama tienen que haber cambiado en algo que haya movido la historia. Y en este sentido hay un truquito interesante que no solo sirve para la resolución de conflictos, sino también incluso para escalar un poco la intensidad del conflicto. Es una técnica que se utiliza tanto para escribir guiones como para escribir libros. Es un sistema dual que es el sí, pero y no y. Lo que dice esta técnica es cuando te preguntas si los personajes, los protagonistas superan este conflicto, bueno, pues tienes dos respuestas posibles: sí, pero, no y. Sí, pero quiere decir sí, superan el conflicto, pero provocan una situación o surge una situación que empeora algo. Y no y. No resuelven el conflicto y además se sucede una situación que empeora la historia tal y como estaba. A ver, con algún ejemplo. Por ejemplo, el no y. Indiana Jones, cuando amenaza con el bazooka a los nazis del Arca de la Alianza y les dice, dadme el Arca de la Alianza o la reviento, ¿consigue Indiana Jones que le den el Arca de la Alianza? No lo consigue porque el otro arqueólogo dice, tú no te vas a cargar el arca porque te gusta tanto como a mí. Y no solo no consigue el arca, sino que además es cogido prisionero por los nazis. La situación ha empeorado. Ejemplos de sí, pero. Han Solo y Luke Skywalker, cuando se meten a rescatar a la princesa Leia del bloque prisión de la Estrella de la Muerte, ¿la rescatan? Sí, la rescatan. Pero alertan a todos los Stormtroopers que había en la Estrella de la Muerte, que ahora saben que están ahí, provocan la alarma. En ambos casos la situación se ha modificado, no están en el punto de partida y se ha creado un poco más de intensidad, se ha escalado. Y esto además se puede encadenar. Yo puedo, por ejemplo, en el ejemplo de Luke Skywalker y Leia, cuando salen todos los Stormtroopers que saben que están ahí, ¿se libran de esos Stormtroopers? Sí, pero acaban en un vertedero de basura. ¿Y logran escapar del vertedero de basura? Sí, pero sale un monstruo que les ataca cuando están intentando escapar. ¿Y se libran del monstruo? Sí, pero las paredes empiezan a cerrar para aplastarlos. Vamos encadenando. Evidentemente no podemos mantener este ritmo durante toda la partida, es imposible, pero sí que podemos, lo que decíamos de ir subiendo la intensidad del conflicto, podemos utilizar estas técnicas para acelerar un poco el cambio. Y al final, evidentemente, va a llegar un punto de final, ya no hay más, no hay más sí pero no y, llegamos al clímax y este gran conflicto o lo resolvéis o no lo resolvéis, no hay nada detrás de esto, pero este es el gran conflicto. Y tanto si lo resuelven como si no, el hecho de haber tenido esta sucesión de empeoramientos de la situación hará que el final sea más épico. Si fracasarán de una manera muy épica porque, bueno, ha sido una lucha gloriosa. Y si triunfan, les sabrá muy dulce la victoria porque se han enfrentado a muchas cosas, muchos obstáculos, no se han rendido, han sido héroes y han vencido al final. Entonces, en ambos casos, el conflicto ha ido creciendo y no hemos estado siempre en el mismo punto de partida, sino que hemos estado evolucionando en muchos aspectos. Bueno, pero incluso en Star Wars acaba con un sí, pero sí Darth Vader se redime, pero se muere a los 2 minutos. Pues ahí me has pillado. Bueno, hemos agotado todo el tiempo que teníamos. ¿Tienes alguna cosa más que quieras comentar, que quieras añadir? Bueno, darte las gracias por la hospitalidad de dejarme visitarte aquí en esta preciosa cárcel tan A ti por venir y maravillosa. traerme la lima. Gracias a los culpables por haber visto este vídeo. Espero haber podido contribuir con algún consejo que sea útil. Y bueno, antes de irme, sí que quería dar alguna especie de consejillo de última hora sobre cómo calibrar los conflictos. Una regla de cosecha propia al respecto de... la llamo la regla de las emociones. Que viene a ser una cosa así. Si a la hora de plantear un conflicto
los jugadores, no los personajes, los jugadores sienten emociones por ese conflicto, es que lo estáis haciendo bien. Por ejemplo, los jugadores están con un PNJ que les ha ido acompañando y de repente el PNJ se revela como un traidor en el momento más inoportuno. Si en ese momento los jugadores se cabrean con el maldito traidor que nos ha hecho tal, bien, vais por buen camino. O al revés, un PNJ que iba con ellos se muere y todos los jugadores se entristecen, ostras, ha matado a fulanito, ¿qué vamos a hacer ahora y tal? Bien, si tras una gran batalla que ha habido un asedio del castillo logran superar el asedio y tal y los jugadores saltan en gritos de júbilo, bien, hemos ganado y tal, bien, si hay una trama para engañar a un mafioso, que hay una serie de intrigas, pero el mafioso igual les pilla en algún momento y están todos los jugadores al borde de la silla, mordiéndose las uñas, ahí que nos va a pillar el farol, que se va a dar cuenta y están nerviosos, bien, cualquier respuesta emocional es que lo estáis haciendo bien, respuesta emocional de los jugadores, no de los personajes. Si no, si están un poco, bueno, a la que pasa y tirando los dados y tal y cual, pues a lo mejor es que no estáis planteando unos conflictos que les lleguen directamente, que les afecten directamente a ellos o que sean lo bastante intensos, entonces podéis mover un poquito la rueda y ajustar los conflictos para que sean más intensos. Bueno, culpables, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, difundidlo por las redes sociales, comentadlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, dadle a no me gusta, culpa de Fabián esta vez. Y me ayudas con la despedida hasta que nos volvamos a ver. Dadle al rol su merecido.